hemos revolucionado el mundo, pero sí la industria, nos salimos del molde. Es que no somos el típico portal en el que publicas tu inmueble y te sientas a rogar que algo pase. En Mol Inmobiliario, además de encontrar un espacio para la publicación de tus inmuebles en arriendo, venta o permuta, también encontrarás profesionales expertos que te puedan respaldar en la parte fea del negocio, con todos aquellos que se quieran pasar de listos contigo. Somos expertos en solucionar los típicos casos de no me quieren pagar el arriendo, me quieren embargar la casa. ¿Que me embargaron la casa? O mis inquilinos no me van a entregar el inmueble. ¿A quién le gusta lidiar con problemas de inmuebles y más si son legales? ¿Te gustaría tener el control de lo que pasa en tu residencia? Cada día vivimos diferentes circunstancias que comprometen nuestra seguridad y bienestar, quedando expuestos a la desinformación, engaños y hurtos. Es por esto que creamos un solo lugar donde las comunidades estén seguras y conectadas. En Munily manejamos una seguridad 4.0, asegurándonos que todos los procesos sean digitales, como el registro de visitantes, aprobando o denegando su acceso. Esto brinda una mayor confianza a los residentes. Ahora administrar la propiedad va a ser más fácil. Con la Administración 4.0 podrás tener una excelente gestión de información con los residentes. Estar conectados con la comunicación 4.0 nos permitirá tener la actualización de las actividades de la comunidad y, lo más importante, una comunicación 24/7 con los guardias. Nunca vas a sentirte más seguro siendo parte de esta comunidad 4.0. ¿Qué estás esperando para ser parte de Munily? Les cuento que para el próximo miércoles 17 de noviembre vamos a tener un tema súper interesante. La doctora Laura Gaitán, abogada especialista, parte de la familia Esfera Azul, porque Mol Inmobiliario nos está apoyando en todas las iniciativas que estamos llevando a cabo de todo tipo, y de eso les voy a hablar ya en una próxima oportunidad. Les voy a contar mucho acerca de las cosas que están pasando increíbles, buenas, las alianzas estratégicas que estamos haciendo para el 2021, para que podamos ser una comunidad maravillosa. Así que para el próximo 17 de noviembre, la doctora Laura Gaitán nos va a hablar de lo que usted debe saber sobre el proceso de insolvencia de personas naturales no comerciantes en la propiedad horizontal. Esta es una ley, la ley de insolvencia, que le da la oportunidad a las personas de declararse en insolvencia y de esa manera hacer un acuerdo de pago con todos sus acreedores y definir su forma de pago en el tiempo, etcétera, etcétera. Es algo importante que lo sepan. Mucha gente que está muy endeudada se está cogiendo la ley de insolvencia y eso impacta directamente el pago de las expensas de administración en propiedad horizontal. Así que les súper recomiendo este tema para el próximo 17 de febrero.
Hoy, bueno, la quinta feria de encuentro de propiedad horizontal, les tenemos unas sorpresas. Yo sé que vengo diciéndoles hace días, les voy a traer algo increíble para el otro año y así va a ser, pero tranquilos, es una sorpresa maravillosa y en su momento les daremos la información porque vamos a hacer una actividad increíble que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. Bueno, entonces arrancamos nuestras conferencias de hoy. Hoy tenemos al doctor Jorge León Forero, abogado especialista, y su tema responsabilidad civil y penal de administradores y consejeros de propiedad horizontal. Los voy a dejar con el doctor León Forero, Jorge León, y en un momentico regresamos. Apreciados amigos, cordial saludo, una vez más en estos espacios académicos para desarrollar un tema muy importante. Hoy queremos hablar de la responsabilidad civil y penal de los administradores de propiedad horizontal. En qué casos se incurren de dicha responsabilidad, cuáles son las causas que pueden dar lugar a alguna acción de responsabilidad civil o de acción penal. Bueno, en fin, estos serán los temas que abordaremos. Pero previo a esto queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Estamos muy felices por todo el apoyo que hemos recibido de su parte, su colaboración. Ya estamos llegando casi a los 10.000 suscriptores, así que suscríbase y comparte nuestro contenido, porque eso nos permite llegar a un mayor número de personas. Sabemos que la labor académica es muy importante para construir un mejor país. Lo primero que tenemos que señalar y dejar en claro es que la inmensa mayoría de las personas que están al frente de las copropiedades en calidad de administradores lo hacen de una manera ética, de una manera responsable, de una manera comprometida con las comunidades. Pero lamentablemente conocemos que existen pequeños lunares, personas que llegan a administrar propiedades horizontales de una forma inadecuada, sustraen dineros, se aprovechan de la confianza de los copropietarios y de ahí que exista en el ambiente una falsa percepción de una mala reputación de los administradores de propiedad horizontal. En muchos medios de prensa han circulado algunas notas periodísticas de mala conducta de los administradores, de agresiones físicas, de agresiones verbales, de sustracción de dineros, en fin, de falta de gestión de los administradores, que a veces de pronto por mantener mal las copropiedades de pronto han causado siniestros, accidentes, muertes de personas residentes, en fin. Recordaremos que se emitió un programa de televisión que se llamaba Plata Ajena. En este espacio televisivo se hablaba sobre la mala conducta de algunos administradores de propiedad horizontal y de personas que realmente se quedaban con los dineros de las copropiedades. En el ambiente ha quedado la mala percepción de la imagen de los administradores de propiedad horizontal. Y realmente hoy nos deseamos ocupar del tema de la responsabilidad civil y penal en la administración de propiedad horizontal. A manera de ejemplo podemos proponer varios eventos. Primero, hemos visto casos en los cuales bienes comunes mal tenidos le han causado afectaciones en su humanidad a diferentes personas. Si eventualmente la persona sufre daños físicos, pues podrían presentarse unas lesiones personales culposas. O si eventualmente esta falta de atención de los bienes comunes también le pueden causar afectaciones en su vida a muchos copropietarios, porque lo hemos visto, balcones que se desprenden y personas que caen, de pronto vehículos que quedan atrapados producto de pronto que se estalla un tubo, personas que han sufrido procesos de inmersión o ahogamiento en piscinas, personas que han sufrido, han perdido la vida en ascensores, personas que eventualmente han tenido descargas eléctricas en los bienes comunes, en fin, tantas situaciones, o trabajadores, porque recordemos que también en la propiedad horizontal hay muchas personas que prestan sus servicios y a veces los trabajadores están por fuera del sistema de seguridad social, trabajadores que no están cubiertos por ningún tipo de seguridad y sufren accidentes, quedarían de pronto ellos expuestos y eventualmente pueden sufrir algún tipo de discapacidad física, funcional o inclusive la muerte, casos en los cuales la propiedad horizontal también tendría que entrar a responder. Personas que han trabajado en propiedades horizontales y no les han pagado adecuadamente sus salarios, sus prestaciones sociales y después vienen a reclamar hacia la propiedad horizontal. Recordemos hoy que gravitan en el universo jurídico varias leyes que imponen otras responsabilidades adicionales a los administradores, sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, las normas de piscinas, las normas de vivienda turística, las normas de arrendamientos, tenemos normas de vigilancia y seguridad privada, tenemos normas de habeas data, tenemos normas de pronto de controles de acceso perimetrales y todas esas normas de pronto de seguridad electrónica.
normas para lavado de tanques, normas para de pronto en alturas, para trabajo en alturas. Entonces tenemos una inmensa cantidad de normas que gravitan en el universo y que le imponen responsabilidades a la propiedad horizontal a través de su administrador, razón por la cual dejar de cumplir esas normas o desconocerlas puede traer responsabilidades o bien para la propiedad horizontal o bien a título personal del administrador de propiedad horizontal, como es el caso de la última reglamentación que salió para la vivienda turística, en la cual se señala que se imponen multas en forma directa a los administradores de propiedad horizontal por no denunciar oportunamente a las personas que presten servicios de vivienda turística o no ejercer control sobre los mismos. La responsabilidad se basa en el perjuicio que se le pueda causar a una persona, perjuicios que pueden ser en su vida, en su honra o en sus bienes. También hemos visto situaciones en las cuales de pronto el patrimonio individual o personal de algunos copropietarios se ha visto menguado o afectado producto de el hurto en sus bienes privados, porque no hay controles de acceso, porque no hay controles de empresas de vigilancia, porque no se desarrolla el servicio en forma adecuada, lo cual eventualmente podría dar lugar a algún tipo de acción de responsabilidad hacia la propiedad horizontal o hacia el administrador. Recordemos que la administración de propiedad horizontal tiene una legislación que le es propia, que es la ley 675 del año 2001, y bajo ese presupuesto tenemos que de alguna forma tener presente lo que nos dice el artículo 5 de la ley 675 frente al funcionamiento de la propiedad horizontal. Recordemos, artículo 5. Contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal. La ley señala 8 numerales básicos que tiene que tener un reglamento y luego señala, además de ese contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto. Como vemos, el artículo 5 de la ley 675 remite al reglamento de propiedad horizontal en el que se deben incorporar todas las normas de funcionamiento, de administración y de control de la propiedad horizontal. Muchas personas se duelen, se quejan, es recurrente la queja de muchos propietarios y de diferentes personas que señalan que a qué institución de inspección, vigilancia y control le corresponde controlar a la propiedad horizontal, que a dónde se dirigen para presentar sus quejas. Recordemos que la propiedad horizontal en Colombia no tiene ninguna institución de inspección, vigilancia y control. Lo único que hacen las alcaldías es pedir el certificado de existencia y representación legal previo registro de la propiedad horizontal. Por lo tanto, todos los conflictos internos, todo el manejo del dinero, las malas situaciones, las controversias, deben de ser conocidas a través de los diferentes órganos de administración. El artículo 36 de la misma ley 675 nos señala cuáles son los órganos de administración: la asamblea, el consejo y el administrador. Y cada uno tiene su propio funcionamiento, sus propios roles. No podemos confundir los roles de cada uno de los órganos de administración. Como nos hemos preocupado en este video de analizar la responsabilidad civil y penal de los administradores de propiedad horizontal, pues sencillamente vamos a descender sobre las 4 funciones básicas de los administradores: la representación, la ejecución, la conservación y el recaudo. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 50 y 51 de la ley 675, la celebración de los contratos está en cabeza del administrador. No quiere decir que el estudio previo de factibilidad, de pronto de establecer los puntajes de selección, los pliegos de condiciones y demás, no los puede hacer el consejo. Pero lo que es propiamente dicho el acto de vinculación contractual de un tercero para con la copropiedad de un bien o servicio es a través de la administración y a través del administrador es que se canalizan todas las quejas, todas las observaciones de ese contrato. En cuanto a la ejecución, le corresponde al administrador ejecutar los presupuestos que para el tal fin estableció la asamblea de copropietarios. También es impropio que los miembros de los consejos de administración estén haciendo compras a nombre de la propiedad horizontal, que estén ejecutando presupuestos. El control sobre esta ejecución de gastos está en cabeza del consejo de administración cuando hay consejo, porque no todas las propiedades horizontales tienen consejo. Entonces, cuando hay consejo, al consejo le corresponde, uno, el control sobre la gestión del administrador, la coordinación y la verificación de que los trabajos se cumplan o se ejecuten. Y esto no se puede confundir con un tema de subordinación. El Consejo de Administración es un órgano de administración que de alguna forma está delegado para la Asamblea para que verifique o de alguna forma ejerza control sobre el administrador, pero no para que le torpedee su gestión y no para que le impida actuar. La otra función tiene que ver con los actos de conservación.
Señores administradores, recuerden que de ustedes depende la buena marcha de una propiedad horizontal. Todos los equipos, toda la infraestructura de la propiedad horizontal está bajo su responsabilidad. Todos los actos de conservación, si eventualmente alguien sufre un accidente en un bien común, si eventualmente hay un desperfecto en un bien común que le causa una lesión o daño en su vida o de pronto lesiones físicas a alguna persona, pues indudablemente el primer responsable va a ser usted, señor administrador, porque recordemos, artículo 51, los actos de conservación están en su responsabilidad. Usted no puede señalar que el Consejo de Administración le impide ejecutar, que el Consejo de Administración le impide contratar, que el Consejo le impide hacer muchas cosas, porque definitivamente es usted el responsable, uno, de la representación, dos, de la ejecución y tres, de la conservación. Y finalmente, el tema del recaudo. El recaudo, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal, está en cabeza del administrador. Es exótico que en las copropiedades se nombren tesoreros, porque en últimas los actos de control de esos dineros, de recaudo y custodia del dinero, está en cabeza de los administradores. Por lo tanto, las principales responsabilidades, las principales actuaciones en la propiedad horizontal están en cabeza del administrador y eso no lo podemos evadir. La responsabilidad de un administrador es permanente, es sobre todo lo que sucede en la propiedad horizontal, inclusive él va a responder por sus dependientes. Hay muchas firmas de administración que tienen sus delegados y esos delegados a veces de pronto dejan de ejecutar algo, dejan de realizar algo, pues será el representante legal de la sociedad administradora quien entra a responder por sus delegados. Si este delegado eventualmente comete algo inadecuado, algo indecoroso, pues indudablemente será la firma de administración con su propio patrimonio que también entre a responder. Ahora bien, es importante hablar sobre el rol de los consejos de administración. Recordemos, apreciados amigos, los consejos de administración son un órgano colegiado, es decir, los miembros del consejo de administración individualmente considerados no tienen funciones propias. Encontramos a veces al interior de las propiedades horizontales algunos miembros del consejo de administración que piden hacerle arqueos al administrador, arqueos de caja, o que van y controlan los parqueaderos, o que están pendientes de los vigilantes, o que están pendientes de los trasteos. En fin, esas no son funciones de los miembros del consejo, son funciones del administrador de la propiedad horizontal, y el administrador tendrá que rendirle cuentas al consejo, consejo que a su vez tendrá que rendirle cuentas a la asamblea de copropietarios. Pero los miembros de los consejos individualmente considerados no tienen funciones, y cuando un miembro de consejo se extralimita en sus funciones, eventualmente se puede ir inmerso también en un acto de responsabilidad, sea de orden civil o de orden penal. En consecuencia, es importante puntualizar. La responsabilidad civil lo que pretende es la reparación económica o daños y perjuicios causados a una persona en su patrimonio, producto de uno, la afectación patrimonial propiamente dicha en su patrimonio, la afectación física en su humanidad de las personas o finalmente por daños en la honra. A veces en las propiedades horizontales se dicen cosas inadecuadas a través de informes de administración. Entonces la responsabilidad civil lo que busca es la reparación económica, patrimonial de daños causados. Y la responsabilidad penal puede venir de la comisión de un delito que puede ser a título de dolo o a título de culpa. Hay una serie de conductas tales como sustracción de dineros, uno, apropiación de los mismos, falsear, de pronto falsificar documentos privados de la copropiedad, tales como informes, actas de asamblea, estados financieros, de pronto inflar gastos, modificar los gastos para de pronto apropiarse de los dineros, presentar injurias o calumnias, en fin, realizar algún tipo de conducta dolosa para causar un daño, pues está sancionado como delito, o de pronto de realizar labores de mantenimiento de los bienes comunes y que estos bienes comunes por falta de mantenimiento le causen afectaciones en la vida o integridad física de las personas, también puede ser una conducta penal a título de culpa. En conclusión, apreciados amigos, habrá que entrar a determinar la conducta o la omisión que hizo el administrador de propiedad horizontal o eventualmente los miembros de los consejos de administración para entrar a determinar de quién sería la responsabilidad. Responsabilidad que hemos dicho puede ser de orden civil o responsabilidad que puede ser de orden penal, pero en última será la asamblea de copropietarios o la persona afectada la que pueda adelantar las acciones en contra de los eventuales responsables para que le resarzan los perjuicios económicos o para que se castigue en forma adecuada la comisión de un delito o conducta. Para evitar que se sucedan ese tipo de conductas al interior de las propiedades horizontales y para evitar eventualmente perjuicios a terceras personas, como lo dice el artículo 50 de la ley 675, que para el caso es muy importante citar. Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal.
Como vemos, apreciados amigos, nuestra ley de propiedad horizontal establece una presunción de responsabilidad en caso de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o del reglamento. Para evitar todo esto, ¿qué recomendamos? 1. Ejercer control. El mismo artículo de la ley 675, el artículo 5, nos ha dicho que todas las normas de control deben estar en el reglamento de propiedad horizontal. Es así como es importante establecer verdaderas normas de control interno al interior de las copropiedades, para evitar 1. Abuso de los órganos de administración, 2. De pronto actuaciones indebidas, o 3. Falta de gestión administrativa. Si se realiza un buen control previo, durante o posterior, consideramos que eventualmente se puede evitar algunas de estas conductas. El único órgano de control no es el revisor fiscal, porque muchas propiedades horizontales no cuentan con el servicio de revisoría fiscal, porque entre otras cosas no lo tienen obligatorio en la ley de propiedad horizontal, pero el control lo pueden realizar 1. A través del Consejo de Administración, 2. La misma Asamblea de Copropietarios y 3. El mismo administrador también puede controlar a los mismos del Consejo de Administración. Todos obviamente se controlan en sí mismos, porque recuerde que como está establecida la ley 675, todos los órganos de administración ejercen control los unos sobre los otros. En conclusión, podemos señalar: 1. La ley trae una presunción de responsabilidad para los administradores, presunción de responsabilidad que se puede extender a los miembros de consejos de administración, en caso de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. 2. La responsabilidad civil lo que busca es la reparación económica de los daños causados a una persona por conductas dolosas o conductas culposas. 3. La responsabilidad penal lo que busca es el castigo o sanción a una persona que ha cometido un delito o que eventualmente ha omitido un deber de responsabilidad, lo cual le trae un perjuicio o daño tipificado como delito. Y adicionalmente, para evitar todo esto, es muy recomendable que al interior de cada propiedad horizontal se establezcan las normas de control interno, a efectos de que haya buenas normas de gobierno corporativo y se desarrollen las políticas de cada copropiedad de debida forma, y se le presente a cada asamblea en cada año obviamente los mejores resultados y no se le traigan más problemas. Finalmente, apreciados amigos, la capacitación, el estudio y saber que asumir un cargo de responsabilidad en la administración de propiedad horizontal conlleva a veces meterse en problemas y eventualmente responder con su propio patrimonio. Un abrazo, que esté muy bien y no olviden suscribirse a nuestro canal. Como siempre, súper agradecidos con el doctor Jorge León, porque este tipo de material, que es de la mejor factura, como ustedes pueden ver, lo hemos podido venir organizando con él a través del programa de él y de todas sus actividades, por lo cual estamos eternamente agradecidos. El doctor León no solamente participa con nosotros de esta manera tan, digamos, tan eficiente y eficaz en cuanto a las imágenes y todo eso, sino también presencialmente cuando los temas lo ameritan. Y este es un tema que queríamos tocar en primera instancia desde una intervención como esta, donde involucramos la responsabilidad de ambos, pero va a ser un tema a tratar individualmente, tanto la responsabilidad del administrador como la responsabilidad del Consejo de Administración, y lo vamos a tocar en otra oportunidad. Bueno, vamos a tener a la doctora Inés María Daut, que es el plato fuerte del día de hoy, comunicadora social, especialista en comunicación para el desarrollo, mercadeo y magíster en administración de empresas. La doctora Inés María Daut nos va a deleitar con su conferencia sobre el podcast y esa increíble oportunidad que tiene el podcast para todos nosotros y para las comunidades en propiedad horizontal. Así que en este momento le damos la bienvenida. Doctora Inés María, ¿puedes habilitar tu micrófono, parte inferior izquierda de la pantalla? Mi querido José Felipe, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Reciban un saludo cariñoso. Este es un gremio que quiero muchísimo, donde tengo grandes amigas y amigos, y bueno, espero que estén todos por aquí conectados y que pasemos un rato realmente de excelente comunicación, que es lo primero. Claro que sí, doctora Inés María. Entonces, sin más preámbulos, gracias, Dios te bendiga por atender el llamado, por estar aquí con nosotros.
y nos ponemos listos para recibir de ese conocimiento y de tu sabiduría. Gracias nuevamente por acompañarnos y son todos tuyos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy de verdad feliz de estar aquí. Quiero felicitarte de verdad, José Felipe, por la tenacidad en este propósito de trabajar este gremio que tanto lo necesita, porque cada día es más determinante la función que cumplen los administradores de propiedad horizontal. Que para mí los administradores de propiedad horizontal son también héroes. Hablaban de los héroes de la pandemia. Los administradores de propiedad horizontal son héroes todo el tiempo, con pandemia o sin pandemia. Para todos mi respeto, mi cariño y mi admiración por siempre. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de podcast. Hace poquito me pasó, precisamente con todo este tema de la pandemia. Yo he trabajado este tema de podcast, José Felipe y amigos, y hace poquito un profesor, yo le decía, te invito a que escuches mi podcast, y él me decía, ¿qué marca de vodka? O sea, no me entendía que era podcast, sino vodka. Entonces, el trago, vodka. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de podcast para que ustedes estén en sintonía con esto que está pasando a nivel mundial, que es la revolución del audio. Hemos vuelto, ustedes saben que nosotros cuando somos bebés, lo primero que hacemos es escuchar. Nosotros, antes de ver, bueno, aunque los niños hoy en día nacen con los ojos bien abiertos, por lo menos los míos, que tengo dos, nacieron ambos, tengo uno de 21 y otra de 13, ambos nacieron con los ojos bien abiertos. Pero lo primero que hacen los niños, inclusive cuando están en el vientre de la madre, está confirmado, es escuchar. Entonces, la escucha, el audio, es muy poderoso, y hay estudios que dicen que está conectado directamente con todas las capas cerebrales. Es decir, que por eso es que dicen por ahí, la enamoró, le calentó el oído. ¿Sí se acuerdan? Por aquí se deben estar riendo con esta expresión que acabo de decir. Le calentó el oído. Eso quiere decir que a través del oído podemos llegar a imaginar, a visualizar. Recuerden el efecto de las radionovelas. Yo no había nacido, debo decir que yo no había nacido, pero ustedes saben que antes de que tuviéramos televisión 24 horas, Netflix y todo lo que tenemos ahora, a través de las radionovelas, Calimán, La Ley de Lampa, todas las radionovelas de esa época, era como, era el momento de entretención de la familia. Hay que recordar que fuimos pioneros de la radio, de esas radionovelas aquí en Barranquilla, precisamente, desde donde los saludo a todas las personas que están en este momento. Vimos en la inscripción ayer con José Felipe que hay personas de diversos puntos del país e inclusive fuera del país conectados en este momento, en esta conferencia. Bueno, hoy vamos a hablar de podcast, pero primero quiero hablarles de comunicación efectiva. Quiero aprovechar esta oportunidad para que hablemos de eso, de comunicación efectiva, de la implementación de los canales digitales, que a todos nos ha tocado en esta particularidad de este 2020 que hemos vivido, hacer un cambio rapidísimo a todo el tema digital. Estoy seguro, bueno, y José Felipe que ha trabajado todo el tema de asambleas virtuales y demás, cuando habíamos visto esto en propiedad horizontal. Y vamos a hablar como tercer punto, que quiero que todos de aquí salgan hoy, todos y todas escuchando podcast, y que empiecen a ver cómo lo hemos empezado a trabajar ya y cómo lo hemos empezado a pensar los podcasts para propiedad horizontal. Yo les cuento que esto de los podcasts es una gran oportunidad. Entonces, cuando uno tiene una gran oportunidad de estas, uno quiere compartirla con la mayor cantidad posible de personas. Y yo, como quiero tanto a los administradores de propiedad horizontal, lo primero que estamos haciendo precisamente es que queremos compartir todo esto con ustedes para que vean todo este mundo del podcast y todas las oportunidades que tenemos allí. Entonces, vamos hoy, el objetivo que estamos persiguiendo es optimizar en todo sentido la comunicación en la propiedad horizontal. Yo no sé si ustedes están conectados y me gustaría que lo escribieran en el chat. Yo estoy segura que el 85% de la gestión de un administrador de propiedad horizontal
es comunicación. Todo está conectado con esa palabrita mágica que a mí me encanta, que es la comunicación. Todo. La elección, selección de proveedores, lo que pasa, todo es comunicación en una propiedad horizontal. Y resulta que en esa comunicación ya no es tan fácil como antes, porque antes, por lo menos cuando a mí me enseñaron en comunicación, los medios de comunicación, uno emitía un mensaje y era un público masivo y muy pocas veces había un retorno. Era difícil que alguien tomara una carta y le escribía. Había algunos que escribían a los periódicos, pero no era la mayoría. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día está saliendo la noticia, te están colocando el Twitter en el noticiero y están las personas escribiendo allí en las redes sociales. Bueno, hay que tener en cuenta que hay un emisor y hay un receptor, pero ese emisor, que aquí lo tenemos, ese emisor ahí bien chico, muchas veces no sabemos con qué intención es que él está comunicando. Y el receptor puede que esté pensando, bueno, ¿y qué es lo que este me está queriendo decir? Por eso yo les recomiendo siempre hacer ese feedback, o sea, preguntarle al otro, tú lo que me estás queriendo decir es esto, esto y esto. O sea, hacer tú la resumen de lo que te está diciendo la otra persona para que de esa manera se mejore la comunicación. Siempre hay un mensaje, hay un código, un canal, pero también hay un contexto. Entonces hay que tener en cuenta esas habilidades de comunicación que tenemos hoy más que nunca que potenciar en los administradores de propiedad horizontal. Porque como les digo, les reitero, toda la gestión de ustedes tiene que ver con la comunicación y todo comunica. Comunica cómo vas vestido a la asamblea, cómo hablas, cómo tienes organizada tu oficina, cómo tienes la ortografía en esos mensajes que envías, a qué hora respondes tu celular, tu WhatsApp, todo comunica. Y en la administración de propiedad horizontal, la comunicación y el cumplimiento de las reglas es muy importante, porque esto es como los bebés. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeñito, mi mamá decía, él se levantaba todas las noches a comer a las 2 de la mañana, una cosa así, y después otra vez a las 4 de la mañana. Y mi mamá decía, déjalo llorar para que él se acostumbre cómo es que son las normas. Yo pienso que pasa idéntico en una propiedad horizontal. Todas son las reglas que usted dé y que usted diga, bueno, yo no respondo sino de este horario, yo no hago sino, digamos que este tipo de comunicación, y de esa manera usted va acostumbrando a esa gran comunidad de la cual usted es el líder, y un liderazgo es con comunicación y con reglas totalmente claras. Aquí tengo a Julio que está levantando la mano en este momento, no sé si se equivocó. Bueno, ahorita dijo José Felipe que hacíamos las preguntas, Julio. Ahorita estaremos allí en las preguntas. Bueno, aquí puede pasar, como están viendo en esta imagen, Julio, José Felipe y todos, que puede ser que usted esté hablando en azul y la persona te esté entendiendo en verde. Por eso en todo momento tenemos que hacer ese feedback que nos permita saber bien, bueno, tú lo que me estás diciendo es, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Esto, esto y esto. Recordemos en todo momento en propiedad horizontal de desligar nuestras emociones. Parece complejo, pero nos toca tratar de pensar, esto no es personal, esto no es con la persona. Sacarle las emociones, que es complejo, pero hay que hacer el esfuerzo para poder manejar mejor estos códigos y esta parte de la comunicación que es tan compleja. Bueno, hoy en día la comunicación contemporánea es más rápida, es multidimensional, tiene, o sea, múltiples fuentes de información. Hoy en día tú estás hablando con una persona y la persona está buscando la información, tiene múltiples intereses, tiene múltiples testigos. Recordemos que hoy pasa algo y te lo suben enseguida a redes, la foto, el grupo de WhatsApp del edificio. Yo sé, ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, estas características hacen más complejo este proceso. Bueno, pero ¿cómo es esa comunicación que tiene que ser efectiva? Nosotros en todo momento tenemos que apuntar a que nuestra comunicación sea totalmente efectiva. Y para que la comunicación sea efectiva, tiene que llegar, métanselo en la cabeza,
absolutamente a todos los miembros de una comunidad. No podemos decir, no es que yo mandé por correo electrónico el comunicado y no es culpa mía que no lo leyeron. Nos toca ser creativos, nos toca ir más allá, nos toca innovar y nos toca buscar formas que la gente consuma esos mensajes que nosotros o que ustedes como administradores, ya yo me meto, yo tengo la camiseta de administradora de propiedad horizontal puesta de todo corazón. Toca que esos mensajes logremos buscar la manera que esos integrantes de la comunidad los consuman. Yo estoy haciendo una venta de estos mensajes también y tengo que lograr que los consuman. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el viaje del usuario, cuál es la experiencia de nuestro copropietario o cuál es la experiencia de ese cliente que yo tengo en propiedad horizontal. Entonces aquí está precisamente, yo tengo que saber cómo es la descripción. Esto muchas veces uno dice, no, ya yo eso me lo sé, pero yo los invito realmente con este formato a que lo plasmemos en un papel, porque eso nos va a generar muchas ideas, eso nos va a ubicar mucho en el panorama de lo que estamos haciendo. Entonces, trabajar ese buyer personal o esa descripción del cliente que nos permita saber cuál es su estilo de vida, cómo es su día a día, cuáles son sus valores, cuál es la relación con tu copropiedad, cuál es la expectativa, cuál es el objetivo que tiene en relación al servicio que tú estás prestando de administración de propiedad horizontal. O sea, si tenemos en cuenta eso, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos lograr mejorar esa comunicación con ese cliente objetivo nuestro. Entonces hay que tener en cuenta la fase por los que pasa un cliente, un copropietario, cuando se muda, cuando va a alquilar el apartamento, cuando va a vender el apartamento. O sea, yo tengo que tener en cuenta absolutamente todos los escenarios y tengo que llevarlos al papel y tengo que saber qué lo hace feliz allí, qué lo incomoda y cómo es que yo voy a lograr que esa experiencia sea cada vez mejor. O sea, tenemos que centrarnos en la experiencia que están viviendo nuestros copropietarios. Bueno, y aquí por lo menos hay un ejemplo de un supermercado. Yo no sé si aquí alcanzan a ver las caritas cuando a la persona se le hace feliz, cuando se le pone triste, cuando no está interesado. Es decir, este es el viaje que sigue una persona normal en un supermercado y yo estoy soñando que ustedes puedan, después de que pasado mañana José Felipe les mande este material, trabajar ese viaje del usuario o ese viaje de ese copropietario de propiedad horizontal. Yo estoy soñando que podamos darles estas herramientas para que mejore esa comunicación que hemos detectado en la experiencia que hemos tenido, que muchas veces es lo que falla. Y yo lo que noto es que muchas veces digo, bueno, pero si los copropietarios quieren lo mejor para el conjunto, el administrador quiere lo mejor para el conjunto, es cuestión que se pongan de acuerdo, es cuestión que se encuentren más en lo que los une que en lo que los aparta o los divide. Es cuestión de poder comunicarse bien. Entonces les aseguro que si ustedes logran hacer este viaje del usuario, donde ustedes van a poder colocar cuáles son los momentos, cuáles son las acciones, cuáles son los pensamientos, las emociones, porque todo esto nos toca en el día a día, en una copropiedad, gestionarlo. Analícenlo para que vean. Toca gestionar temperamentos, todo tipo de situaciones, y es mejor tener todo esquematizado, todo escrito, porque de esa manera le damos mayor organización y va a ser mucho más fácil que podamos gestionar y administrar este tipo de experiencias. Bueno, entonces hay que tener en cuenta ese lienzo de la propuesta de valor que nos permita saber, bueno, qué es lo que crea alegría en mi copropiedad y cuáles son esas frustraciones y cómo voy a aliviar esas frustraciones para poder saber, bueno, qué es lo que estamos haciendo y cómo nos vamos a enfocar y cómo estamos comunicando eso. Entonces, tener en cuenta esas alegrías, esas frustraciones y ese trabajo que tenemos que desarrollar precisamente para potenciar las alegrías
y para aliviar las frustraciones. Eso tenemos que tenerlo. A veces no es irnos de pronto, yo sé que las propiedades horizontales demandan muchísimo tiempo, tienen muchísimas cosas, pero les aseguro que si trabajan la comunicación, también van a ver muchísimos resultados en su gestión. Bueno, hay que tener en cuenta que yo en esta experiencia he trabajado y pienso que hay una comunicación interna, y entonces tenemos que tener los mecanismos, como les decía, para que esa información llegue a cada miembro de la comunidad. No aceptamos la excusa de que no, es que ellos no leen correo, es que ellos no hacen. Tenemos que inventar y tenemos que ir al ritmo de lo que está pasando con la tecnología y con estos retos que cada día estamos asumiendo más y más. Bueno, y hay que tener en cuenta que también tenemos una comunicación externa. Los conjuntos, los edificios, las copropiedades, así como manejan una comunicación dentro de su propiedad, en sus muros, también manejan una comunicación externa. Porque claro, tenemos proveedores, tenemos visitantes, tenemos domiciliarios, tenemos medios de comunicación. Todos estos son agentes externos. Tenemos los vecinos de la copropiedad, tenemos entidades como la policía que tienen que ver con la copropiedad también. Y entonces tenemos que ver cómo nos estamos comunicando con absolutamente todos estos públicos, estos stakeholders externos de la copropiedad, al igual que los internos. Bueno, entonces hay que definir bien nuestros mensajes. Si estoy aquí, estoy interesado en este tema de la comunicación y tengo que tener definidos esos mensajes con los que yo me comunico. Entonces tengo que, antes de comunicar, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque es que tengo que pensar antes de comunicar. Por aquí tengo un libro. ¿Sí lo ven aquí? Bueno, ¿verdad que José Felipe me dijo que los micrófonos iban a estar silenciados? José Felipe, cuéntame, ¿ven el libro por aquí? Sí, doctora. ¿Qué dice el libro? A ver. Esperemos un segundo. Póngase las gafas. Espérame un segundo, amplio, porque te tengo en vista. Un segundo. Sí se ve ahí. Piense antes de hablar, piense antes de hablar. Piense antes de hablar. Esta es una de mis Biblias, uno de mis libros inspiradores, que es de negociación estratégica. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer antes de comunicar. Tenemos que pensar, tenemos que darle mucha vuelta, pensar mucho. Yo sé que a veces nos demanda que todo tiene que ser con mucha agilidad, pero hay que pensar qué decir, cómo lo vamos a decir, cuándo decirlo, ahí faltó la tilde en la A, cuándo decirlo, dónde decirlo, quién lo dice. O sea, en qué momento yo tengo que lograr que lo diga el consejo de administración, que lo diga el administrador. O sea, tengo que ser muy estratégico en esa definición de mensajes. Y yo estoy segura que hay veces, me ha tocado ver algunas cosas que se comunican bien y otras que no se comunican bien en algunas copropiedades, porque yo pienso que no se detienen a veces a pensar, que como nos consume el día a día, digamos que el apagar incendios, esto no nos deja de pronto tomar acertadas decisiones en el momento de definir esos mensajes. Entonces la invitación hoy es a que frenemos un rato, a que tomemos aire, a que respiremos. Vamos a respirar allí donde están un momentico. Tomemos aire. Tomemos aire de nuevo. Tome aire 3 veces. Y piense, deje que ese oxígeno llegue al cerebro y usted defina bien ese mensaje. Yo recomiendo evaluar antes de comunicar, entonces decir cuál es ese mensaje, cuál es el objetivo que yo me estoy proponiendo con ese mensaje, qué medio voy a utilizar, cuáles son las expectativas que yo tengo, qué es lo que yo espero que la gente, cómo espero yo que la gente reciba ese mensaje y cuál es el llamado a la acción, porque todo mensaje debe tener un llamado a la acción. Que la gente aprenda que no debe tender ropa en los balcones, que la gente aprenda que la basura se saca a tal hora, que el chute de basura es de tal forma, que no puede colocar el volumen alto.
En fin, tengo que tener un llamado a la acción siempre. Bueno, ¿y cuáles son los ejes y los mensajes? Entonces hay que captar la atención de las audiencias, fundamental. Hay que mantener ese interés, hay que despertar el deseo, ojo, el deseo de las audiencias, ojo, y hay que lograr una acción, eso es súper importante, captar la atención. En una asamblea, todo, tenemos que lograr captar la atención ante todo. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos contenidos racionales y tenemos contenidos emocionales. Los administradores de propiedad horizontal tienen que empezar a captar cuáles son esos contenidos. Hay una estructura que es unilateral y una que es bilateral. Bueno, yo voy a colocar para que nada más me contesten o también para que no me contesten. Yo te comunico, pero tú no va a haber feedback, por decirlo así. Todo eso hay que estudiarlo antes. ¿Y cuál es el formato? Si es escrito, si es audiovisual, si es audio, como este que les venimos a proponer hoy, si son ilustraciones o si son, cómo son esos titulares. ¿Cuáles son esos medios de comunicación interna? Si quieren, me escriben ahí, por favor, en el chat. ¿Dónde está el chat? Yo no estoy viendo el chat, mi querido José Felipe. Quisiéramos ver cuáles son esos medios de comunicación interna que estamos utilizando en estos medios que estamos utilizando aquí, o bueno, en las personas que estamos aquí conectadas. ¿Cuáles son esos medios internos que están utilizando en este momento? Yo voy con las gafas ahora, voy con las gafas, a ver. A ver. Aquí están colocando en el chat, piense antes de hablar, carteleras dentro del ascensor, WhatsApp. Yo creo que se está usando mucho del WhatsApp en la propiedad horizontal. No se puede administrar con los grupos de WhatsApp. A esos grupos hay que ponerles, les doy ese consejo, hay que ponerles control. Yo soy más en unas propiedades que me ha tocado asesorar de que utilicen el Telegram, inclusive los mensajes, las carteleras circulares, los correos electrónicos, con control de la administración, dice Alexandra por aquí, lista de difusión. Me encantan las listas de difusión. WhatsApp empresarial, pero por difusión, excelente. Excelente. Esa es la idea. Esa es la idea precisamente, que podamos tener en todo momento el control de la comunicación. Ocurre que no podemos, a veces esos grupos se prestan para que comuniquen otras personas con otras intenciones, con otras perspectivas, y ese liderazgo no se puede soltar. A mí no me gusta cuando llega una propiedad horizontal y me dicen, no, aquí nos comunicamos con el grupo de WhatsApp. Usted es el administrador del grupo. Ah, no, ese lo creó la vecina del 400 no sé qué de la torre tal. No, señor, eso no se puede entregar. Tengo que acostumbrar a mi comunidad a trasladarla a otro medio de comunicación, porque el que tiene la comunicación es el que tiene el liderazgo. Bueno, entonces, así como ustedes dicen, el contacto personal que nos ha tocado en esta pandemia, pues ha sido un reto fuerte porque nos ha tocado reemplazarlo. Yo recomiendo que tengamos, así como tenemos un manual de convivencia, tenemos un reglamento de propiedad horizontal, también que tengamos un manual de comunicaciones de la copropiedad, es importante. Los videos institucionales, el sistema de señalización también habla solito. Todo el tema de uniformar en la apariencia, eso también habla. Es que todo comunica, las carteleras, la revista interna, las publicaciones segmentadas, o sea, las publicaciones que son para los abuelitos o para los jóvenes o para los niños, las reuniones virtuales, las cartas, las circulares y memos, así como ustedes dijeron, el correo electrónico, el buzón de sugerencia, el famoso grupo de WhatsApp del cual no soy muy fan, las llamadas. Y si usted no comunica, también aparece ese que no debemos permitir que aparezca, que es el radio pasillo. El radio pasillo es el enemigo de todas las gestiones de una administración.
ese radio pasillo hay que acabarlo, porque es cuando la persona dice, yo creo, a mí me parece, yo tengo la percepción de ese radio pasillo, no nos sirve, y ese radio pasillo lo atacamos precisamente comunicando. Y una forma de comunicar que les queremos proponer hoy es precisamente el podcast. Yo he tenido la experiencia, en este momento tengo un podcast, quiero invitarlos a escuchar ese podcast, se llama Eficazmente. Yo no sé si están viendo por aquí yo les tengo precisamente el podcast. Es muy fácil, ustedes únicamente tienen que buscar, muchos puede que tengan una aplicación que se llama Spotify o Google Podcast, Apple Podcast, son como 20 aplicaciones o más, 20 que yo conozco, seguramente son más, en las que podemos acceder a estos archivos. Son audios. ¿Cuál es la ventaja de los podcasts? Los podcasts es radio a la carta por internet. Cualquier persona que tenga un celular, cualquier persona que tenga un acceso a internet puede escuchar un podcast. La ventaja, yo tengo tiempo a las 2 de la tarde, tengo tiempo a las 3 de la mañana o tengo tiempo a las 10 de la mañana. Por lo menos en este caso, en Eficazmente, que son entrevistas que realizamos a líderes. Ahora en plena pandemia dijimos, bueno, ¿qué necesita la gente? Entonces empezamos a pensar, bueno, los médicos están salvando vidas y son los héroes en la salud. Mis amigos, los administradores, están allá, siguen administrando para que en los edificios sigamos teniendo luz, agua, para que siga la vigilancia, para que sigamos teniendo citofonía, porque ustedes no pararon, ustedes son de los héroes de este proceso que nos ha tocado vivir. Los domiciliarios siguen entregando domicilios. Yo soy comunicadora social y dijimos con un grupo de colegas y de productores de audio, dijimos, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y cómo vimos que muchas personas estaban quebrando, que muchas personas estaban teniendo en este momento, perdiendo empleos, dificultades. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar inspiración y nos dedicamos a hacer entrevistas precisamente a personas que no la han tenido fácil, pero que han salido adelante. Entonces fue así como nació este sueño que se llama Eficazmente, precisamente. Es un podcast que ustedes pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas. A ver, aquí ¿están viendo mi pantalla aquí? José Felipe. Sí, doctora, estamos viendo, aquí estás. Donde dice Eficazmente, ¿cierto? Estás en podcast. Entonces, a ver. ¿Quieres mostrarles la pantalla de Eficazmente? Espérate. Entonces, cierra, deja de compartirla un segundito la presentación, eso. Y le das compartir pantalla nuevamente y vas y le das doble clic. Cuando se abra la ventana, le das doble clic a la pantalla que quieres compartir. Perfecto. Es que me imagino que tú con tantas asambleas, mejor dicho. Bueno, entonces aquí ustedes están viendo, ¿no? Entonces, este es el podcast que tenemos donde hemos entrevistado a diversos personajes. Ustedes pueden buscar, por lo menos lo pueden buscar, lo recomiendo, que es Apple Podcast. La mayoría de nuestros oyentes nos reproducen en Spotify, pero aquí en Apple Podcast también pueden. Y entonces ustedes, por lo menos esta fue una de las últimas entrevistas que hemos publicado. Ustedes le dan aquí y aquí escuchan inmediatamente el podcast. No sé si ahí están escuchando. Doctora, mira, haz una cosa. Cuando le das en los tres punticos, cuando le das compartir pantalla, hay una opción que dice compartir audio de esta. Entonces voy a cerrarte la presentación. Eso, si cierras,
le vuelves a dar compartir pantalla, en toda la esquina izquierda dice compartir sonido de la computadora, le das clic ahí, le das check y vuelves y le das doble clic a la imagen del podcast. Perfecto, perfecto. Periodista, Ahora speaker sí. y consultora. Con ustedes, Hacemos buen Inés equipo. María Daut. Hola gente eficaz, me encanta saludarlos y darles la bienvenida desde Eficazmente Podcast Lab, la productora en la que contamos historias que van del oído al corazón. Vamos del oído al corazón eficazmente. Dediquen los próximos 17 minutos a extraer toda la sabiduría de esta conversación con Judy Hasbun. Eficazmente. Por primera vez en la historia de nuestro podcast estamos en una entrevista presencial y tenía que ser con una de las diseñadoras. Bueno, ahí los voy a dejar picados para que hoy en la noche, si me están escuchando aquí o tengo que dejar de compartir audio, mi querido José Felipe. Perfecto. Bueno, entonces voy a dejarlos picados allí como decimos en mi tierra. Yo soy de Soledad, aquí cerquita de Soledad Atlántico. Voy a dejarlos picados para que hoy se vean interesados en entrar a escuchar esta entrevista de Judy Hasbun. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con los podcasts y por qué los invito a que consumamos podcasts, que está pasando eso a nivel mundial? Lo podemos hacer, o sea, di tú que tú saliste y te llevas tus audífonos y tu celular y tú vienes y escuchas 2 minutos, después sigues otros 2 minutos mañana, otros 2 minutos pasado mañana. No tienes que escuchar los programas de corrido. Hay podcasts de todo tipo al que le gusta los temas de salud, de psicología, de meditación, de ejercicio. No requieren una atención, por lo menos si tenemos si tenemos en ese momento que realizar alguna actividad, nos tocaría, digamos, espérate que voy a volver a compartir aquí la presentación. Si tenemos que hacer alguna actividad, no nos sirve el video porque el video necesita que estemos allí atentos, sentaditos, viendo el video, porque muchas veces puede que el del video esté presentando unas letras allí o algo, no está adaptado para el audio. Pero el audio tenemos la ventaja que podemos estar lavando los platos, podemos estar metiendo la ropa en la lavadora, paseando al perro, en el trancón, y es mucho más fácil consumir audio. Por eso es que en este momento, no sé si ustedes se han dado cuenta, que la tendencia en los mensajes precisamente de ese famoso red que no me gusta mucho, esta famosa aplicación que es WhatsApp, por lo menos para los grupos que a veces se forman. En esas aplicaciones, no sé si ustedes han notado que últimamente las personas, la tendencia es a que manden audio, porque es más rápido hablar que escribir, es más rápido escuchar que leer, es más práctico, tú vas escuchando y vas moviéndote, vas haciendo alguna otra actividad. Entonces, esa tendencia es la que está pasando a nivel mundial y que está permitiendo, miren cuántos podcasts existen en este momento a nivel mundial. Estas son cifras del año 2020, o sea, hay más de 1 millón de podcasts en este momento a nivel mundial. Imagínate, 413, 700 episodios, o sea, es una cosa realmente que ha crecido muchísimo a todos los niveles, por la facilidad para escucharlo, la facilidad para producirlo. Producir un podcast es mucho más económico que producir un video. Por eso yo estoy convencida y por eso José Felipe me llamó y yo le dije, bueno, vamos a contarle esta oportunidad a los administradores de propiedad horizontal, porque pensamos que sería realmente un formato muy moderno para compartir con sus diferentes copropiedades. Y por otro lado, muy moderno, muy fácil. ¿Se imaginan ustedes dando la información de todo lo que pasó? Porque es que, bueno, ustedes como administradores de propiedad horizontal tienen que comunicar absolutamente todo. Hemos dicho con José Felipe, bueno, es que ellos no son administradores, son gerentes. Y bueno, qué rico que podamos pensar, yo estoy soñando
con ver en copropiedades a nivel nacional e internacional podcast para que se comuniquen efectivamente y eficazmente, válganme ahí el eficazmente, la gestión que están haciendo los administradores. Lo que no se comunica no existe. Es muy importante, así como los alcaldes tienen que estar comunicando sus obras, lo que hacen y todo, es muy importante que también esa gestión que se está haciendo en las comunidades se logre llevar a través de medios de comunicación como el podcast, que tengan ese podcast institucional, como les digo, es fácil de hacer, es económico y tiene un gran retorno de esa inversión, es una gran oportunidad para poder impactar, para poder tener realmente los mensajes asertivos, acertados para toda la comunidad. Ustedes se imaginan toda la pedagogía que se puede hacer con un podcast, contándole a la gente normas, recordándoles el reglamento, las normas de convivencia. Ya la gente allí no va a tener como mayor excusa. Es la oportunidad allí en el podcast de generar también esos espacios para la gente que también tiene en la copropiedad algún interés, porque decíamos con José Felipe en una charla, bueno, ¿qué tal que se puedan en esos podcasts vender publicidades para las personas a las que les interesa esa, o digamos que influir en la copropiedad, tienes allí un grupo de compradores y a muchas empresas le puede ser muy atractivo eso. Entonces, qué chévere que puedan crear los podcasts y financiarlos inclusive a través de publicidad, porque bueno, sabemos cómo es el tema de los presupuestos que se manejan en las administraciones de propiedad horizontal, pero donde hay creatividad y donde se quiere, yo sé que se puede, y ustedes pues son bastante creativos para sacar adelante este tipo de proyectos. Entonces, quiero invitarlos a que bajen en su celular, si no tienen Spotify, pueden buscar también Google Podcast, son aplicaciones gratis y que ustedes allí pueden buscar muchísimos podcasts. Como les digo, hay temas para todo. El podcast en español está creciendo. Nosotros en este momento estamos creando y desde ya los invito. Vamos a tener el lanzamiento de nuestra productora, que es la primera en la región Caribe, entre otras cosas, Eficazmente Podcast Lab. Y lo vamos a tener el 26 de noviembre a las 11 de la mañana. Entonces, yo espero que ese día contemos con todo este grupo fantástico de administradores para que sigamos en equipo trabajando en todo lo que tiene que ver con la comunicación de las copropiedades y que podamos seguir ese día, ojalá presentando ya los podcasts que estamos trabajando con copropiedades, con este grupo que está aquí conectado. Entonces, vamos a ponerle unos audífonos a ese celular, porque todos en este momento tenemos celular, o sea que todos tenemos la oportunidad en esa agenda apretada que tenemos de escuchar, así sea un podcast. Hay podcasts hasta de 2 y de 3 minutos, de 5 minuticos. Yo le daba la idea ayer precisamente a nuestro director de la Fundación Esfera Azul, le decía, bueno, ¿y qué tal si haces un podcast que sea de 5 minuticos y que todos los días los administradores, antes de iniciar su jornada, arranquen con ese podcast en el que esté toda la actualidad, que en 5 minutos les resumas lo que ellos tienen que saber que está pasando, las normas, el país, las oportunidades, que pasó esto en AAA, la conferencia, el evento, todo en 3 minutos, todos los días, y que ellos entren en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquiera de las aplicaciones, Breezer, hay muchísimas aplicaciones, y escuchan allí rápidamente esa información todos los días. Es de verdad que una gran oportunidad todo lo que estamos trabajando con podcast. Hay algunas empresas que lo están trabajando para el personal interno, que les estamos trabajando mensajes motivacionales para que la gente los reproduzca en su jornada laboral. Cortico, 2, 3, 5 minuticos, con temas de motivación, temas chéveres, le combinamos música, drama, varias cosas. Y también estamos trabajando
con algunos que se dirigen es al cliente externo, a los clientes potenciales de estas marcas. Cada quien, digamos, que está en lo que el audio tiene esa ventaja que se presta para lo que usted quiera. Es un mundo de posibilidades. Quiero de verdad darle las gracias. Estoy lista aquí para las preguntas. Quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram, que la cuenta de nuestro podcast es Eficazmente _oficial. También aparecemos en el Facebook como Eficazmente Podcast. Ahí está mi teléfono y nos pueden seguir en estas plataformas, como les digo, para que escuchen todo lo que está pasando con este maravilloso mundo del audio.